Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa presencia en esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres un Dios fiel, Padre de la gloria. Tú eres bueno y grande en misericordia. Mis amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Amén. Qué maravilloso es adorar al Señor, ¿cierto? Yo creo que es un momento tan especial que usted no debería de perderse ese momento. Algo que aprendí en mi vida cristiana era que después que usted pasaba la puerta del templo, era usted y el Señor. Si usted no aprovecha esos momentos, ¿cuándo los va a aprovechar? Cuando uno está de este lado o cuando tiene la oportunidad de hacer un paneo, a veces ve a personas con manos en el bolsillo y no tienen la capacidad de aprovechar que está usted frente al Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Los ojos de Dios están puestos sobre cada uno de ustedes. Qué maravilloso es que nosotros podamos escuchar a Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Amén. Si usted lo cree en esta mañana, por favor, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis amados, no saben ustedes el privilegio y la alegría que tengo cada vez que yo me veo en ese cronograma para predicar la palabra. Casi me predicaba yo solo en toda la semana. Casi. Había algo en mi corazón que brotaba y yo decía: Dios mío, le doy la gloria a Dios porque me permite ser instrumento en sus manos. Amén. Hoy seguimos creciendo en la palabra de Dios. Qué maravilloso ha sido Dios en todo este mes. Y quiero recordar en esta mañana, porque sé que los días a veces son un poco agitados y a veces nos perdemos un poco de lo que estamos trabajando como lema o como tema central dentro de la iglesia. Y hoy se lo quiero recordar. Hoy, este año estamos trabajando que somos ¿qué? Difusores del Evangelio. Si usted tomó en cuenta las dos predicaciones de hace 15 días, o los 15 días que hemos tenido de predicaciones, todo tiene que ver con eso. Tuvimos la bendición de ver a nuestro hermano Chaniel predicando de algo muy importante para nosotros como difusores. Y es que nosotros no podemos poner algo más que evite que la gente alcance la salvación. Pero también vimos la semana pasada a través de nuestro hermano Jairo que nos habló que los conflictos, óigase bien, los conflictos entre los hermanos, entre los discípulos, entre los seguidores de Cristo, no debe ser impedimento para que se siga propagando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, las dos cosas que vimos nos llevan a ese camino, a ser cada día mejores difusores del Evangelio. Pregunto yo en esta mañana, levante la mano, ¿quién aquí se considera un difusor del Evangelio? Amén. Y si usted no la levanta en el día de hoy, espero que cuando termine la predicación de hoy te diga: yo quiero ser uno. Amén. Entonces vamos en esta mañana a lo que vinimos. 9:48. Aproximadamente tengo ¿cuánto, pastor? Como 2 horas para predicar. Amén. Que el Espíritu de Dios guíe. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, quiero empezar hoy de una manera muy particular. Y quiero que sea bien honesto con lo que le voy a preguntar. Usted está delante de hoy del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que delante de Dios nadie lo puede burlar. Dios no puede ser burlado. Así que lo que usted diga hoy, el Señor lo va a escuchar. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces empezamos. Quiero comenzar haciéndole una pregunta de algo que sucede más común de lo que usted se imagina. A ver, ¿cuántos aquí? No me levante la mano todavía, yo le voy a decir cuándo va a levantar la mano.
¿Cuántos aquí el año pasado, 2025, en enero, hizo algunas de estas promesas? Este año 2026 pago todas mis deudas. Este año 2026 comienzo a hacer dieta e ir al gimnasio. Uy, uy, uy. Este año, pastor e iglesia, voy a empezar a estudiar. Este año empiezo ese proyecto o negocio que tanto me gusta. Este año voy a ser una persona más disciplinada y perseverante. Y por último, prometo buscar más la presencia de Dios y su palabra. Levánteme la mano en esta mañana con lo que sigue. No me la levante todavía. Escuche primero. Seguramente hoy más de la mitad de lo que estamos aquí, o posiblemente todos, no hemos logrado ni empezar esas metas ni un 25%. Levante la mano quien le ha tocado eso. Sea honesto, yo la levanto. Hay mucha gente aquí que de repente dice, este 2026 voy a hacer el negocio que siempre me he puesto como meta. Y posiblemente estás hoy en el mismo lugar. Pero no te preocupes, porque eso es más normal de lo que usted se imagina. Yo investigando logré algo impresionante. Y es que hay unos datos estudiados por la Universidad de Scranton. Eso queda en Pensilvania. Y dice que es una de las fuentes más citadas en psicología del comportamiento humano sobre el tema de la procrastinación. Dice que el estudio que han publicado en el Journal of Clinical Psychology, me quedó bien, ¿cierto? Estoy aprendiendo un poquito de inglés. Dice que realizó un seguimiento a personas que iniciaban metas y demostró que solamente el 8% de las personas que fijan una meta solo lo logran. El otro 92%. Saquemos una cuenta aquí. ¿Cuántas personas vemos aquí aproximadamente? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Casi 50 personas deberían haber aquí. No están los... Pero vamos a poner 50 son 150 personas. Si solamente el 8% es lo que logran la meta, saque usted la cuenta. Aproximadamente 12 personas. Causas de la procrastinación. Y no se desespere, porque la palabra que vamos a predicar o que voy a predicar hoy va a tratar sobre eso. Sobre cómo no procrastinar en nuestra función como difusores del Evangelio. Las causas de la procrastinación, Johan. Falta de planificación, parálisis por análisis, no saber por dónde comenzar y el miedo al fracaso. Pero esto no se queda ahí. Con la evangelización y con el liderazgo en la iglesia pasa lo mismo. A veces vemos las circunstancias en la ciudad, vemos la necesidad a nuestro alrededor, pero nos congelamos solamente pensando por dónde voy a comenzar. Otros se preguntan, ¿cómo lo hago? Pastor, las reuniones a veces que hacemos o que yo cuando estaba en la junta pastoral siempre tratamos cómo llegamos a la población de Charallave. Pero a veces cuando tanto analizamos cómo lo hacemos, nos quedamos paralizados. También a veces preguntamos, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Pero esto pasa por algo muy cotidiano. Es porque a veces tratamos la obra de Dios como si fuera una empresa. Creemos que la obra de Dios depende solamente de nuestras fuerzas y habilidades. Pero hoy te tengo una buena noticia. Porque cuando comprendemos
de que la obra, el plan y las estrategias son de Dios, vamos a actuar confiados. Dios es nuestro mentor, Dios es nuestro maestro, Él es nuestra guía, Él es el que nos dirige y nos respalda. Y nosotros solamente tenemos la responsabilidad de ir y de predicar el evangelio. Si usted lo cree aquí, por favor, den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Somos difusores del evangelio. Usted no está solamente en esa silla para venir a recibir los domingos o los días que venga y quedarse con eso. Yo creo que cada uno de ustedes, mis hermanos, ya tiene ese maletín lleno de herramientas que Dios le ha dado para salir afuera y predicar el evangelio. Amén. Entonces, ahora sí, por favor, vamos a situarnos en esta mañana en la palabra de Dios. Hechos 16, versículos 6 al 40. Vuelvo a repetir. Hechos 16, versículos 6 al 40. Y cuando usted lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Pastor, esta iglesia está, gracias al Señor. Hoy vamos a trabajar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos a ver cosas muy importantes que nos van a servir para nosotros como difusores del evangelio. Usted va a ver en esta historia muchas cosas impresionantes e interesantes, pero enfóquese en esta mañana. Usted tiene que verlo como difusor del evangelio. Y ahí usted va encauzando lo que Dios le va a dar hoy de acuerdo a su necesidad. Entonces, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Entonces dijimos, Hechos 16, del 6 al 40. Entonces leo la palabra en esta mañana con la autoridad que nos da el Padre, que nos da el Hijo y nos da su Espíritu Santo. Y la palabra dice así: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque hay unos detalles que quiero que usted tome en cuenta. Porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús nos le permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Diga conmigo, visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato a Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios, escúchese bien, de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Versículo 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón. Diga conmigo, abrió su corazón. Y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos.
Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto como él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. 40 y último, una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por permitirme en el día de hoy, Señor, ser instrumento útil en tus manos. Señor, esta es tu palabra, no es la mía. Solamente soy un canal de bendición, Señor, para lo que tú quieres hacer hoy con tu iglesia. Señor, yo solamente voy a abrir mi corazón, voy a abrir mis labios y espero, Señor, que la provisión,
y la dirección sea tuya, Señor. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, un texto bastante largo, pero no podía desaprovechar de que usted viera todos los detalles. Y hoy lo vamos a desglosar. Y le vuelvo a recordar, véalo como un difusor del Evangelio. Entonces, hoy quiero presentarles el título, o revelarle el título, si ustedes me lo permiten, de la palabra o de la prédica de hoy. No sé si la tienes ahí, mi hermano. No. Hay otra ahí. Mientras mi hermano la busca, la palabra de hoy se llama Dios dirige y respalda su plan. Diga conmigo, Dios dirige y respalda su plan. Hablamos de la procrastinación evangelística y es importante que la historia de hoy la vemos con ese énfasis, que es el medio. Es el Espíritu Santo animándonos que nosotros salgamos de esa inactividad evangelística y podamos irnos a predicar el Evangelio. Por eso en el desarrollo de hoy le voy a presentar solamente 3 puntos importantes, pero preste bastante atención. No se descuide de todos los detalles, porque la historia tiene unos detalles maravillosos que hoy el Espíritu Santo quiere que usted los vea. Y el primer punto del día de hoy es: el Señor es el que cierra y abre puertas. Diga conmigo, el Señor es el único que cierra y abre puertas. Vámonos a la palabra de Dios. Por favor, mi hermano, venga acá. La palabra de Dios habla de una historia. Habla de historia de Pablo y de Silas. Pero no quiero que el texto pase desapercibido, que podamos tener la capacidad casi de meternos ahí, de ver a Pablo y Silas en ese momento. Mi hermano, véngase para acá. Mi hermano, le pregunto, ¿qué quiere ser, Pablo o Silas? Pues usted tiene cara de Pablo, usted se ve como un hombre serio, con autoridad. Amén. ¿Dónde está la esposa? Así es, ¿dónde está la esposa? Ah, bueno. Mi hermanito, usted es Pablo, yo soy Silas. Fíjese la historia. Dice que Pablo y Silas atravesaron Frigia y Galacia. Ven, mi hermano. Estábamos atravesando Frigia y Galacia. Y dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a la provincia ¿de dónde? De Asia. Empiece a pensar en estos 2 siervos del Señor, ministros del Evangelio. 2 personas que tienen en su corazón las ansias de predicar el Evangelio, de ser capaces de ser esos difusores del Evangelio efectivos. Y van hacia un lugar y se encuentran un impedimento. La palabra no dice qué impedimento es, pero me imagino que algo hizo el Espíritu Santo para que ellos supieran que no tenían que ir a Asia. Pero la palabra dice que no era el tiempo. Quiere decir que posiblemente Pablo y Silas podían interpretar que el Señor como que no quería que predicaran en Asia. No, Él quería que predicaran en Asia, pero no era el tiempo. Métase esto en la cabeza hoy, no era el tiempo. Después dice que Pablo y Silas, ahora vamos un poquito para allá, mi hermano, como estaban atravesando Frigia y Galacia, ahora se fueron a la provincia de Misia. Y cuando iban por Misia, dice que ellos pusieron sus ojos en una población que se llamaba Bitinia. Y otra vez, hermano, el Espíritu Santo nos los dejó entrar ahí. Imagínese la expectativa que tenía Pablo y Silas en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Porque Pablo y Silas tenían toda
la disposición de predicar el evangelio. Ellos habían arreglado un problema en el concilio de Jerusalén, que ya lo escuchamos a través del hermano Chaniel, ¿cierto? Pero dice la palabra que ahora ellos volvieron a retomar el viaje misionero, el viaje misionero. Quiere decir que era el segundo viaje de Pablo. Ahora imagínese a Pablo y a Silas en ese momento, ¿y a dónde vamos? Usted como difusor del evangelio posiblemente en algún momento se consiga así como Pablo y Silas. ¿A dónde quiere, Señor, que yo predique? Porque fui a Charallave y no pude predicar ahí. Señor, fui a Pitahaya y me corrieron de allá. Señor, me fui a Matalinda y tampoco, Señor. Entonces, ¿para dónde quiere que vayas? Gracias, mi hermano. Fíjese algo tan importante. Había una incógnita a dónde predicar el evangelio. Nosotros como difusores del evangelio a veces nos conseguimos en esa situación. Señor, yo quiero predicar, pero ¿por dónde comienzo? ¿A dónde voy? Pero mira la historia. Pablo y Silas no sabían que ya Dios tenía algo, o como decimos por ahí, una carta debajo de la manga. Dios ya estaba trabajando en su plan. Por eso es que el título de hoy, Dios es el que dirige y Él es el que hace su plan. Amén. Si me está entendiendo en esta mañana, por favor, denme un fuerte amén. Fíjese que después de eso ellos van a Troas. Y Troas no era cualquier lugar. Era el lugar estratégico que Dios ya tenía en mente para que Pablo llegara a ese lugar. Troas es una zona portuaria. Era un lugar donde salían barcos. ¡Qué casualidad! Después de la duda, ahí es donde se le presenta la visión a Pablo. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo Dios a Pablo y a Silas? Óyeme, no es tu proyecto. Óyeme, no es tu plan. Es mi plan. Y yo lo voy a hacer como yo quiera. Amén. Así es. Si le va a dar un fuerte aplauso al Señor, déselo con todas sus fuerzas. Así es Dios. Dios donde te dirige, Él te respalda. Así que hoy, como difusores del evangelio, usted no puede salir de aquí, no sepa dónde agarrar. Solamente tiene que estar dispuesto como estaba Pablo y Silas y como estaba aquella iglesia primitiva, que a pesar de las circunstancias que padecía, ellos nunca decidieron parar la expansión y predicación del evangelio. Amén. Ahí es donde hablamos de cierre de puertas. Ahora estamos hablando de un Dios que abre puertas. Así que dice que ellos siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y en esa noche Pablo tuvo una visión. Y dice que la visión era que un hombre puesto de pie de Macedonia al norte de Grecia le rogaba: ven aquí a Macedonia. Ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces dice la palabra, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar las buenas noticias allí. Entonces en este primer punto Dios cierra y abre puertas. Pudimos ver tres cosas importantes: tiempo, lugar y visión. Pablo y Silas no tenían el tiempo, pero Dios lo proveyó. No tenían el lugar y Dios lo proveyó. No tenían la visión. ¿Y quién se las dio? Dígalo conmigo, ¿quién se las dio? Dios. Por eso tenemos que comprender que el plan y la visión es de Dios.
Y eso nos lleva a entender que Dios es el que decide el tiempo, el lugar y da la visión. Pablo tenía las buenas intenciones de predicar el evangelio en todo lugar porque ese era su propósito. Pero Pablo tenía también el hacer, pero no tenía el cómo. Dios era el que tenía el cómo hacerlo. Por eso, iglesia, Dios dirige a su iglesia para llevar el evangelio a las personas que Él ya tiene preparado. Pero nosotros, cuando obedecemos, Él respalda la misión. Es decir, Pablo no estaba buscando simplemente un propósito personal. Estaba cumpliendo una misión dirigida por Dios. Amén. Ahora viene la parte activa de la historia. Aunque ya vimos que esto es sorprendente, porque vemos a un Dios que planifica, un Dios que respalda. Ahora vamos a hablar del segundo punto. Y el segundo punto es: Él prepara los corazones y rompe las cadenas. Diga conmigo, Él prepara los corazones y rompe las cadenas. Eso lo vamos a ver en el versículo 13, 15 y 16. Ya Dios había preparado el lugar, pero Dios es tan maravilloso que no solamente había preparado un lugar, también había preparado a la persona. Dice que después que ellos inmediatamente se dirigieron a Macedonia, dice que allá había una mujer llamada ¿qué? Lidia, de la ciudad de Tiatira. Ella era una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Dice que mientras ella escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Quiere decir que Dios no solamente dio el lugar, Dios no solamente dio el tiempo, Dios no solamente dio la visión, también puso a las personas. Ya Dios tenía predestinado que Pablo iba a visitar a esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no hace nada por casualidad. Nosotros somos los que pensamos que Dios está equivocado, pero Dios tiene todo cronometrado. ¿Qué fuera pasado si Pablo, eso lo pensaba yo mientras revisaba la prédica, qué fuera pasado si Pablo se fuera ido a otra parte? Y aquí hago un paréntesis. Cuando tú decides evangelizar en tus propias fuerzas, puede ser que se pierda un alma por ir al lado que Dios no te mandó. Vuelvo a repetir eso. Hay a veces que usted, por tomar una decisión de ir a predicar donde Dios lo mandó, una persona puede estar perdiéndose porque usted fue a donde no lo mandaron. Quiere decir que como difusores de evangelio tenemos que primero preguntarle a Dios: Señor, ¿a dónde quiere que yo vaya? Este versículo tiene una enseñanza poderosa, porque dice que el Señor abrió el corazón. No fue Pablo, fue el Señor. Pablo predicó, Pablo habló, Pablo anunció el evangelio, pero Dios fue el que abrió el corazón. Aprendizaje para nuestra iglesia o para nosotros como iglesia. Nosotros predicamos, pero Dios es el que transforma. Nosotros sembramos, pero Dios es el que hace crecer. Nosotros obedecemos, pero Dios es el que hace la obra. Y te regalo esta palabra en el día de hoy. Dice: nosotros vemos una persona, Dios puede estar viendo una familia. Nosotros vemos una familia y Dios puede estar viendo una generación. Por eso, no menosprecies a la persona que Dios pone delante de ti. Un encuentro con una persona, pero ya era plan y respaldo de Dios. Dice la palabra de Dios que creyó ella y también se bautizó su familia. Dios ya tenía un tiempo predestinado para que esta gente aceptara la palabra de Dios y toda su familia creyera. Y no solamente ahí,
Dice que la historia de Lidia no solamente tiene una conversión de ella y de su familia, sino que ahora aquella mujer se convirtió en parte importante de la provisión para Pablo y sus compañeros. Lo que Pablo necesitaba para la misión, Dios lo proveyó a través de Lidia. Dice, cuando terminamos los últimos versículos de la historia de Lidia, dice que ella insistió para que Pablo y Silas y sus compañeros se quedaran en su casa. Dice que el lugar donde ella habitaba fue la primera iglesia fundada en la provincia de Europa o en el lugar de Europa. Quiere decir que ella fue la primera gentil convertida en ese momento. El Señor no solamente la convirtió, la salvó, sino también la utilizó como un medio de bendición para la obra de Dios. Amén. Dios es un Dios que planifica. Por eso podemos ver hoy también que Dios es el que rompe cadenas. Ya vimos dos historias importantes en esta palabra y vamos a seguir viendo, porque no solamente hubo una dirección de Dios, sino también hubo una conversión de una mujer y de una familia. Una familia que fue usada por Dios para provisión, cuidado y hospedaje de Pablo. Quiere decir que Dios tenía totalmente calculado. Pero solamente no hizo ahí, también Dios rompe cadenas. Porque dice la palabra de Dios que en esta historia aparece ahora una mujer que estaba esclavizada y poseída por un demonio de adivinación. Dice que ella se encuentra con Pablo y después de varios días sus afirmaciones burladoras exasperaron a Pablo. Y dice que él, en el nombre de Jesús, declaró para que ella fuera libre de esa esclavitud espiritual. Vemos la dirección de Dios. Dios provee las personas, pero también tenemos que reconocer que usted, como difusor del evangelio, también va a tener la posibilidad de traer la bendición del rompimiento de cadenas y de esclavitud de algunas personas. Esto nos recuerda que ser difusores del evangelio no significa solamente anunciar el evangelio, significa llevar el poder de Cristo, el poder transformador de su obra. Hay personas que solamente no necesitan conocer a Jesús, pero también hay personas que necesitan la liberación, personas que están atrapadas, atribuladas, personas que están heridas, personas que están esclavizadas por vicios, pecados, por relaciones destructivas, que están desesperanzados con miedo y oscuridad espiritual. Y nosotros somos ese medio o esos difusores que llevamos un mensaje de que Jesucristo salva, transforma, restaura y libera. Amén. Quiero regalarle otra frase en esta mañana. Iglesia, no sé si me la puedes proyectar. Cuando somos difusores del evangelio, no solamente estamos llevando un mensaje para que la gente venga a una reunión, estamos llevando el poder transformador de Cristo a personas que necesitan salvación, restauración y libertad. Las dos historias nos presentan dos necesidades diferentes, pero es el mismo Dios dirigiendo, salvando, restaurando, transformando y respaldando su plan de expansión y de crecimiento del evangelio. Amén. Tercer punto y último. Pero antes de terminar, quiero hacer una recopilación de lo que hemos hablado. Ya hablamos de que Dios es el que planifica, Él es el que provee, Él es el que hace que su plan se haga una realidad. No es usted, solamente somos instrumentos útiles en sus manos. Amén.
Por eso también dijimos que Dios es el que cierra y abre puertas. Eso nos da a nosotros confianzas para ir a predicar el evangelio. Quiere decir que si a ti se te cierra una puerta, no te preocupes. Puede ser que Dios la está cerrando para que te dirijas a otro lugar. Amén. Y en el segundo punto vemos que Dios es un Dios que restaura, que Él es un Dios que rompe cadenas, pero también es un Dios que prepara los corazones. Amén. Tercero y último punto. Y prepárese, como siempre decimos, póngase los cinturones porque vamos a aterrizar. Si tiene tiempo que no viaja, este es el momento. Imagínese ahí que usted está llegando al pueblo o a la casa o no sé a qué lugar usted quisiera ir. Entonces, abróchese los cinturones porque vamos a terminar en el día de hoy. Pero no vamos a terminar de cualquier forma, porque el punto te dice, Él transforma las crisis en victoria. Nos quedamos en la situación de la mujer que estaba endemoniada. Pablo y Silas y sus compañeros acaban de echar fuera a un demonio de adivinación. Pero las cosas hasta ahí estaban muy bien. Diga conmigo, muy bien. Y de repente ahora los acusan de alborotadores del pueblo. Dicen que después que estas personas habían hecho una buena obra, esta obra desencadenó una crisis y un conflicto. Mis amados hermanos, a veces como difusores del evangelio vamos a traer, como dicen por ahí, vamos a pisar callos. Y posiblemente van a hablar mal de ti. Posiblemente van a decir, mira este evangélico ahora y que hablando tal cosa o aquella cosa. Posiblemente te van a acusar de sinvergüenza o de alborotador. Cualquier cosa para parar la obra de Dios. Pero la mayor ejemplo es el ejemplo de Pablo y Silas. Dice que en medio de la crisis, en la evangelización, ellos supieron que la adoración es el recurso apropiado para la continuidad de la misión. Demostraron que la crisis no es renunciar, sino buscar la presencia del quien los envió. Estos hombres los pusieron presos, los llevaron a una cárcel. Dice que los llevaron a la última celda. No lo llevaron a la primera, a la última. Le pusieron unos cepos. ¿Con qué? Con el objetivo que ni se movieran, que no pudieran escapar. Pero dice la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban adorando y cantando himnos al Señor. Y dice que las personas que estaban presas en ese momento estaban escuchando, pero de repente. Diga conmigo, de repente. Dios, porque fue Dios, dice que hubo un terremoto. Dice que los sedimentos o los cimientos de la cárcel se estremecieron y las puertas se abrieron y los cepos se aflojaron. Dele un aplauso a Dios en esta mañana, porque Dios es el que rompe cadenas. Dios es el que trae libertad. Dios es el que tiene la capacidad para hacer cosas de las cuales usted ni se imagina. Posiblemente Pablo estaba en ese momento. ¿Qué va a pasar ahora con nuestras vidas? Por eso podemos ver en el día de hoy que Pablo veía una cárcel, pero Dios veía algo mayor. Pablo veía cadenas, pero Dios veía a una familia que necesitaba salvación. Pablo veía una noche de sufrimiento, pero Dios veía una oportunidad para que los presos escucharan el evangelio. La historia no termina solamente ahí. Dice que después que se estremecieron esas cárceles, dice que el carcelero se asustó porque se abrieron la puerta y pensó que se habían escapado. Diga conmigo, escapado. Para aquel momento, si usted le ponían a alguien a cuidarlo en una cárcel y esa persona se escapaba, usted era digno de muerte. Imagínese esa situación. Ver a este hombre en peligro. Pero dice que
a partir de ahí dice que le gritó Pablo: no te mates, todos estamos aquí. El plan de Dios es perfecto. Dios es el que provee cualquier circunstancia para Él lucirse. Él es el que provee, Él es el que planifica y Él es el que respalda su obra. Dice que este hombre salió corriendo pidiendo una luz, y cuando llegó a los pies de Pablo y de Silas le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso no lo hizo Pablo y Silas, eso hizo el mismo Señor. Nosotros hoy, como difusores del Evangelio, tenemos que confiar que las crisis son parte del plan de Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano y mi hermana, usted se ha proyectado ir a un lugar a predicar el Evangelio y todas las cosas no han salido como usted le espera? Pero cuando usted sabe que tiene un Dios que lo respalda, cuando usted sabe que tiene un Dios que es el que provee, usted va confiado. Usted sabe que lo que está sucediendo es la plataforma que Dios te está usando para expandir su evangelio. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dios es fiel. Dios sabe lo que hace. Por eso te quiero regalar también esta frase. Una iglesia que quiere ser difusora del evangelio no debe pensar solamente que puede difundir el evangelio cuando todo está bien. Pablo difundió el evangelio en medio de la crisis. Amén. Ahora sí iba a llamar al muchacho del piano. Dios es bueno, mi iglesia. Dios no es un Dios loco. Él sabe por dónde que ir. Él sabe el lugar. Él sabe el tiempo. Dios es el que dirige su plan. Dios es el que lo respalda. Por eso esto no puede quedar aquí solamente en la historia de aquel tiempo. Nosotros tenemos que salir hoy con aplicaciones para nuestras vidas. Siempre he aprendido a través de hombres que Dios ha usado, de los cuales Dios me ha permitido conocer, incluyendo a mi pastor Harry, que la historia es historia, pero ese es el ayer. ¿Cómo la traigo al hoy? Porque si no tenemos aplicaciones de la palabra de Dios, posible vamos a salir como llegamos. Por eso tome atención a 5 aplicaciones que espero que hoy te sirvan de herramienta para que seas ese difusor del evangelio que Dios quiere. Primera, dejemos que Dios nos dirija hacia las personas que necesitan verdaderamente el evangelio. Hoy posiblemente tú quieres predicar hasta donde te agarre. Pídele a Dios que te dirija. Pídele a Dios que te enseñe cuál es el lugar, cuál es el tiempo y cuál es la visión. La segunda, no dejemos de difundir el evangelio porque simplemente una puerta se cerró. Pablo y Silas siguieron adelante. Pablo y Silas no desmayaron. Dice que ahí tenía a los compañeros, posiblemente estaba Timoteo. O estaba Timoteo, porque lo vemos al comienzo de este capítulo 16. Y dice que también estaba Lucas, porque dice la palabra que hay algunos pronombres o unos artículos donde dice estuvimos, fuimos. Quiere decir que el narrador de la historia estaba incluida en la historia, valga la redundancia. Pablo y Silas no desmayaron, siguieron adelante aunque Dios había cerrado puertas. Yo creo que ellos en lo muy interno habían comprendido que Dios estaba trabajando. Yo creo que usted y yo
tenemos que predicar con esa sensación. No sé para dónde voy, pero me voy a poner a hacer algo. Voy a salir a predicar. Voy a salir a difundir el evangelio. Señor, pero tú eres el que dirige el plan, no yo. También tenemos que aprender a ver personas no solamente con necesidades. Tenemos que ver esas personas que posiblemente Dios ya tiene identificadas, que pueden ser de bendición para la difusión del evangelio. No permitamos que nuestras circunstancias silencien el evangelio. Vemos nuevamente a un Pablo y a un Silas que estuvieron presos y que posiblemente en algún momento no lo dice la palabra, pero implícitamente puedo pensar que de repente dijeron: Señor, ¿y para esto nos trajiste para Macedonia? Liberamos a una mujer y ahora estamos presos. La predicación del evangelio a veces se necesita pasar por procesos. Así como Dios ha transformado tu vida, así Dios también lo hará con el evangelio. Porque la obra no es tuya, la obra es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vas a aplaudirle al Señor, apláudele. Hagamos de cada lugar un campo para difundir el evangelio. Tu trabajo, tu liceo, tu universidad, el metro o ferrocarril, Charallave, Pitahaya, Las Brisas, Los Amanes, La Estrella. No sé dónde el Señor te ha enviado, pero tú tienes que ver ese lugar como tu Macedonia. Dios ya te dio una Macedonia. Ya Dios te envió a una ciudad llamada Filipos, que ilustrativamente puede ser tu familia, que ilustrativamente puede ser tus compañeros de trabajo. No es fácil estar en los lugares de trabajo, porque usted sabe muy bien que en la mayoría son desconocedores del evangelio y están esperando que solamente usted cometa un error para criticarte. Pero ahí es donde Dios te envió. Ahí es donde Dios quiere que tú difundas el evangelio. Ya basta de predicarnos a nosotros mismos. Qué sabroso es predicarle a un evangélico, porque va a entender perfectamente lo que le estoy hablando. Pero qué difícil es predicarle a aquel que es terco, aquel que no conoce la palabra de Dios, aquel que sus prejuicios los tienen invadido. Ahí es donde está el reto, mi hermano. Ahí es donde está el reto de difundir el evangelio. Pregunto en el día de hoy, así como esa historia o ese módulo de padres que forman hijos para el reino. La película dice: aquí estoy yo. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes los que están aquí asumen el reto de ser difusores del evangelio? Vuelvo a repetir, ¿quiénes los que están aquí presentes asumen el reto de ser difusores del evangelio? Si es así, ponte sobre tus pies. Y voy a terminar con esta frase. No sé si me extendí, pero espero que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón. Espero que Dios, el Espíritu Santo, haya hablado a tu vida. Ya basta de estar, como dicen por ahí, tras cámaras. Ya basta de ser una persona inactiva. Este lugar, esta iglesia, tiene diferentes ministerios: niños, familia, adoración, diáconos,
No sé si se me olvida alguno. Jóvenes, misiones, ¿cómo? Intercesión, evangelismo. Es la oportunidad que tú tienes para servirle al Señor. Solamente necesitas tomar la decisión. Tú sabes qué sabroso sería que cuando estemos delante de la presencia del Señor, usted pueda escuchar esas maravillosas palabras que yo espero escuchar. Buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que usted pueda decir: Señor, lo que me mandaste hacer, eso lo hice. Por eso termino con esta frase. Y por favor, mi hermano, si puedes. No fuimos llamados a esperar que el mundo encuentre al Evangelio. Vuelvo a repetir esa parte. No fuimos llamados a esperar que el mundo encuentre el Evangelio. Fuimos llamados a llevar el Evangelio al mundo. Dios abrirá los corazones. Dios romperá las cadenas y respaldará a aquellos que deciden obedecer. Cierre sus ojos, por favor, en esta mañana. Amado Dios, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que dirige su plan y además también lo respalda. Tú eres el Dios que nosotros cada día necesitamos. Señor, nosotros reconocemos que hay cosas en las cuales hemos fallado. Reconocemos, Dios, que hay cosas que no hemos hecho. Pero hoy estamos delante de tu presencia creyendo, Dios, que hoy, no mañana, hoy es una nueva oportunidad para predicar tu palabra. Señor, no necesitamos un púlpito, no necesitamos una tarima, solo necesitamos tu respaldo. Señor, tú eres maravilloso, tú eres el Dios de milagros. Dice tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Señor, tú no te equivocas. Lo que tú haces tiene un propósito y un propósito eterno, Señor. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. No se me vayan a ir, hermanos. La historia tiene dos cosas importantes. Tiene la dirección de Dios, pero también vemos a un Dios haciendo milagros. Vemos a un Dios que llamó a gente para salvación. Vemos a una mujer que era una creyente y adoradora de Dios, pero todavía no había aceptado al Señor. También vemos a una mujer que estaba atribulada espiritualmente. Y Dios, en el nombre de Jesús, la libertó. Vemos a un carcelero que en medio de una crisis se iba a quitar la vida. Pero también tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Por eso me voy a permitir en esta mañana que si tú estás aquí hoy y tú te ves como Lidia, tú te ves como la esclava, o posiblemente te ves como el carcelero, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano, porque hoy hay una oportunidad de salvación. Hoy hay una oportunidad de restauración. Hoy hay una oportunidad de volver a los pies
del que te creó. Aprendí de un pastor que decía: cada día hay que reconocer a Dios y arrepentirse de sus pecados, porque uno no sabe qué ha cometido que puede poner en tela de juicio, la salvación. Por eso, si hoy estás aquí y no has aceptado al Señor, hoy es la oportunidad. Si estás aquí hoy y sientes que estás desmayando, que parecieras que estás muy alejado de Dios y necesitas que mis hermanos de la Junta Pastoral oren por ti, pasa aquí adelante. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan. Hoy está abierto no solamente el trono de Dios, el reino de los cielos está abierto delante de cada uno de ustedes. Por eso, si usted siente hoy que usted tiene que estar en este lugar, bien pueda, pase aquí adelante. Que hay una iglesia que quiere orar por ti. Hay personas que quieren poner las manos sobre ti, porque hoy, si tienes alguna enfermedad, Dios te puede sanar. Si tienes alguna carga que no puedes llevar solo, aquí estamos para llevarla contigo, porque ese es el concepto de difusor que debemos de tener. Amén. Doy 5 segundos para que pase aquí adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Gloria a Dios. Mi pastor Harry, por favor. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria al Señor. Señor, bendiga tu vida, Johan. Qué bueno esa palabra. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Levante su mano allí sinceramente. Gloria al Señor, lo hemos dicho. ¿Sabe por qué lo hemos dicho? Porque Pablo y Silas un día decidieron escuchar la voz de Dios y llegar a Filipos. Y aunque las puertas de las cárceles se abrieron para que su dolor cesara, ellos prefirieron mantenerse cumpliendo el propósito de Dios, porque habían oído la voz de Dios. ¿Sabe? Todos debiéramos estar aquí al frente. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí tenemos la fortaleza que tenían Pablo y Silas para mantenernos a pesar de todo el dolor y sufrimiento que pueda generarnos alguna situación por cumplir el propósito de Dios. Pablo y Silas dice que habían sido azotados con varas, no poco, mucho. Y después de eso fueron llevados a la cárcel, al calabozo de más adentro. Y el calabozo de más adentro, Johan, no era horizontal, era hacia abajo. En Roma. Y en toda esa generación, en toda esa zona, había un nivel freático de más o menos 50 centímetros. Es decir, que esos hombres estaban en ese calabozo mojados, con cepo. No iban al baño. Imagínense cómo era eso allí. Las puertas de la cárcel se abren y estoy seguro que usted dice: gracias, Señor, me voy de aquí. Pero ellos entendían que su vida tenía propósito. Y habían orado. Y habían cantado. Y el Señor les había fortalecido. Nosotros necesitamos esa fortaleza.
nosotros necesitamos entender que en medio de las dificultades debemos adorar a Dios. Orar a Dios. Señor, esto no es fácil. Pero yo entiendo, como decía Johan, que tú me tienes aquí con un propósito. Y yo quiero cumplir ese propósito. Y con toda la sinceridad de tu corazón yo te quiero pedir, si tú crees que necesitas fortaleza para mantenerte firme cumpliendo el propósito de Dios, en alguna situación yo te voy a pedir que pases aquí adelante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pasa al frente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Junta pastoral, ¿dónde está? Por favor, acérquense acá. Roberto, Jairo, Ramón. Vamos a pedirle al pastor Douglas también que nos acompañe por acá. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es que lo necesitamos.